México no fue invadido por un monstruo, no, fue estafado por un idealista. Olvida por un momento el cuento oficial del usurpador extranjero que vino a pisotearnos. Maximiliano de Habsburgo fue posiblemente el gobernante más progresista y liberal que ha pisado este país. Y esa misma virtud fue lo que terminó condenándolo. Los mexicanos que lo invitaron fueron los primeros en apretarle la soga al cuello. Soy Pyme y me dedico a destapar la historia mexicana que los libros de texto prefieren enterrar. El Segundo Imperio Mexicano no fue solo una monarquía fallida, fue un thriller psicológico que terminó en un baño de sangre. La versión oficial te lo pintó de blanco y negro para que no vieras las manchas de lodo. En este video vamos a desenterrar los archivos que el sistema ignoró y resolver 3 enigmas brutales. Primero, ¿por qué su entrada triunfal a Ciudad de México fue en realidad un funeral político anticipado? Segundo, ¿cómo las leyes socialistas de un emperador conservador hicieron que el clero y sus propios aliados le desearan la muerte? Y tercero, el descenso al abismo de Carlota, documentado en las cartas censuradas que hablan de veneno, delirios sexuales y una paranoia que la acompañaría durante 60 años. Prepárate, porque la corona de México nunca fue de oro, siempre fue de espinas. Te lo cuento. Mayo de 1864, el archiduque Maximiliano y Carlota llegan al puerto de Veracruz. Esperan una recepción digna de la casa de Habsburgo, flores, bandas, multitudes en éxtasis. Lo que encuentran es un silencio sepulcral. Imagina la escena. Carlota, educada entre los palacios de Bruselas y Viena, siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Maximiliano, romántico e incurable, intenta sonreír y saludar, pero nadie responde. Los pocos rostros que se asoman por las ventanas tienen una mirada vacía, como quien ha visto demasiada muerte. Veracruz era en ese entonces una morgue a cielo abierto por una epidemia de fiebre amarilla. Los veracruzanos, fríos y distantes, apenas se asomaban. Maximiliano tuvo que cruzar la ciudad casi huyendo sin detenerse a estrechar una sola mano. Pero, ¿cómo llegaron hasta ahí? Bueno, un año antes, en el castillo de Miramar, frente al Adriático, una comisión de conservadores mexicanos, encabezada por José María Gutiérrez de Estrada, le ofreció la corona. Le mintieron con descaro, Le mostraron actas falsas de plebiscitos donde supuestamente todo México lo suplicaba. Maximiliano, idealista hasta la médula, se tragó el cuento completo. Ahora visualiza la entrada a Ciudad de México, 12 de junio. Los conservadores y el clero se habían gastado fortunas en arcos triunfales. Pero mientras la pareja recorría los pasillos del castillo de Chapultepec, Maximiliano percibía el olor a pólvora en el aire. Sabía que Juárez no se había rendido, seguía en el norte moviendo la república literalmente en una carreta. El imperio nacía rodeado de bayonetas francesas, no de amor mexicano. Aquí la historia se quiebra. Los conservadores trajeron a un Habsburgo esperando que devolviera los privilegios a la iglesia y borrara las leyes de reforma. Cometieron el error de no leer su historial. Maximiliano realmente era un liberal de cepa pura. En vez de restituir los bienes eclesiásticos, los ratificó como propiedad nacional. Y fue más allá. Promulgó leyes que en 1865 sonaban a comunismo para la élite. Imaginen, salario mínimo para peones, jornada máxima de 10 horas en una época en que se trabajaba de sol a sol, prohibición de azotes, escuelas gratuitas para niños indígenas y la orden de traducir las leyes al náhuatl para que los pueblos originarios pudieran defenderse. Ahora mira este dato que el INAH ha documentado. El nuncio apostólico Monseñor Pietro Francesco Meglia llegó enviado por el Papa Pío IX para exigir la devolución inmediata de todo lo confiscado por las leyes de reforma. Maximiliano lo recibió con una lista de 27 puntos, entre ellos matrimonio civil, registro civil, secularización de cementerios. El pleito fue tan violento que Meglia huyó de México en menos de 3 meses y escribió al Papa: este emperador es más peligroso para la fe que Juárez. El clero, que había financiado el viaje, pasó de patrocinador a conspirador. Algunos obispos negaban los sacramentos a los soldados imperiales.
Un dato poco conocido es que mientras México ardía, Maximiliano se refugiaba en el Jardín Borda de Cuernavaca coleccionando mariposas. Llegó a tener más de 12,000 especímenes. También redactaba un reglamento de etiqueta imperial de 600 páginas que detallaba hasta el orden de los cubiertos en la mesa. Era la huida de un hombre que sabía que estaba completamente solo. Los liberales lo querían muerto por usurpador y los conservadores por traidor. Esa soledad es lo que hace su tragedia tan desgarradora. Para entender la verdadera dimensión del drama hay que mirar a París y Washington. Napoleón III no quería a Maximiliano, quería un estado tapón contra Estados Unidos. Pero el 9 de abril de 1865, Robert E. Lee se rindió en Appomattox. Estados Unidos, con 1 millón de veteranos de guerra endurecidos, podía, ahora sí, voltear hacia el sur. Seward invocó la doctrina Monroe, y aunque la cifra de 50,000 soldados en la frontera es debatida, aún hoy, sí hubo concentraciones masivas en Texas y envíos masivos de armas modernas como rifles de Springfield y cañones a través de Matamoros. Francia, que ya había gastado más de 300 millones de francos y perdido 6,500 hombres, la mayoría por enfermedad, decidió retirarse en 1866, un año antes de lo pactado. Sí, Napoleón dejó a Maximiliano solo con sus mariposas y sus leyes imposibles. Para entender la crudeza de este abandono, tienen que leer Patria III de Paco Ignacio Taibo II. En este volumen, Taibo describe cómo el sueño imperial se convierte en una cacería de brujas. No es una novela rosa, no, es la crónica de un estado que se desmorona entre el tifo y la guerrilla. Está disponible en Amazon, te llega a tu casa y es indispensable para ver el rostro humano y sucio de la resistencia juarista. Aquí te doy otro dato poco conocido. En octubre de 1865, Maximiliano firmó el Decreto Negro. Cualquier republicano capturado con armas sería fusilado. Juárez usaría ese mismo decreto para justificar que no hubiera clemencia en Querétaro. Julio de 1866, Carlota viaja sola a Europa. Sabe que si no consigue que Napoleón mantenga las tropas, su marido está condenado. La entrevista en Saint-Cloud es humillante. Napoleón finge estar enfermo y finalmente le dice que no enviará ni un solo franco más. Entonces va a Roma y aquí la realidad supera cualquier ficción. Carlota se convence de que el Papa y Napoleón quieren envenenarla con arsénico. Se niega a comer nada que no sea preparado delante de ella. Bebe agua directamente de las fuentes públicas. Exige dormir en la Biblioteca Vaticana y se convierte en la primera mujer en la historia que pasa una noche dentro del recinto papal. Escribe cartas delirantes donde dice estar embarazada del ejército y pide ser azotada para expiar sus culpas. Mientras tanto, Maximiliano, en México, ya tenía lista su abdicación y un barco para huir. Al recibir la noticia de locura de su esposa, decide quedarse. Si abandono ahora, mancharé el honor de Carlota para siempre. Eligió morir por dignidad, uno de los actos de amor más trágicos y suicidas de la historia moderna. Carlota nunca regresaría a México. Intentaría suicidarse y pasaría los siguientes 60 años encerrada en castillos europeos, hablando con un maniquí vestido con el uniforme de su marido. Maximiliano y Carlota no fueron ni héroes ni villanos absolutos. Fueron dos jóvenes europeos que creyeron que podían imponer por la fuerza un sueño liberal en un país que ya había elegido su propio camino. Sus reformas, la confirmación de la desamortización, el Código Civil, la protección laboral, la educación indígena, demostraron que incluso una corona extranjera no podía detener el impulso republicano. México salió del imperio más fuerte, más centralizado y más convencido de su soberanía. Hoy, en los libros de texto oficiales, Maximiliano sigue siendo el invasor, pero en los archivos europeos o en las obras como las de Taibo II o Edward Shawcross, emerge como una figura trágica de un hombre que intentó ser mejor de lo que su época permitía. Esta tensión entre las dos versiones sigue viva en el debate mexicano sobre la identidad, intervención extranjera y el precio de los ideales. Pero el drama no termina en un castillo de Europa. Mientras Carlota perdía la razón, Maximiliano se preparaba para su último acto en la ciudad de Querétaro.
un acto marcado por una traición que todavía hoy genera debates en los archivos secretos del ejército. ¿Realmente fue traicionado por su mejor amigo o fue el propio Maximiliano quien pagó su propia captura para morir como un mártir? Y más inquietante aún, ¿qué pasó con el cuerpo de Maximiliano que tardó 7 meses en salir de México y terminó con los ojos de cristal sacados de una virgen? Esa es la parte más oscura de esta historia que te contaré en el próximo video, el calvario del cadáver imperial. Si te gustó destapar la verdad, suscríbete y activa la campana. Y déjame en los comentarios, ¿crees que Maximiliano fue un ingenuo o un visionario? Nos vemos en el siguiente capítulo.